sociales. Es escandaloso que haya dudas sobre el derecho de una persona a salir de su país, sobre todo para recibir una recompensa de ese tipo. Si María Corina Machado no está en Oslo en este momento, es porque ella vive clandestina en Mávila hace más de un año, y como tú dices, eso tuvo como antecedente la prohibición que se le hizo de ser candidata presidencial. Pese a eso, las fuerzas políticas que ella defendió y que ella articuló ganaron, en la persona, como tú lo has dicho, de Edmundo González, un diplomático que hemos visto participando en la ceremonia de la misma manera que la hija de María Corina Machado. Este premio debe ser considerado un premio a la resistencia, es decir, a la tenacidad de quienes no se someten al autoritarismo de un gobierno corrupto y dictatorial como el de el señor Maduro, que ha generado esta situación y que está llevando a su país a una crisis que no sabemos cómo pueda terminar. Son las 8:10 y a esta hora de la mañana hemos recibido en la cabina, vamos a hablar con él a propósito de las elecciones en Chile, pero queremos también aprovechar su experiencia y conocimiento para que nos acompañe en este análisis y en la cobertura de la información que nos llega desde Noruega. El señor Carlos Scaffi, analista internacional, director de Relaciona y profesor de la Pontificia Universidad Católica. Muy buenos días, como siempre, es un placer tenerlo aquí. ¿Cuál es su reflexión en este momento importante, sobre todo para la lucha por la democracia, que ha sido reconocida a través del galardón del Premio Nobel de la Paz? Buen día, Mávila. Buenos días, Fernando. Un agrado, como siempre, estar con ustedes. Mire, yo creo que el reconocimiento que se le hace a la señora Machado en esta ocasión, muy emotivo, además, a través de su hija, es un reconocimiento a la coherencia, es un reconocimiento al sacrificio, y también fíjese que hay una frase que más de alguno de nosotros la debe haber escuchado, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Maduro está por caer, el régimen dictatorial de Maduro tiene las horas contadas y se comienza a ver un haz de luz, comienza a verse diáfano el panorama en Venezuela con el reconocimiento internacional que le hace la comunidad mundial a la señora Machado en este acto. Vuelvo a decirle, muy emotivo, yo me conmovía al ver a esta niña, su hija, sí, frente a la comunidad internacional recibiendo este reconocimiento. Por lo demás, decirle, oiga, permítame decirle que me parece de lo más miserable el hecho que la señora Machado sigue en la clandestinidad por la presión de este régimen y que no pueda finalmente estar presente ante este reconocimiento de la comunidad. No encuentro palabras para graficar este tipo de opresiones, Mávila. No, interesante cuando uno escuchaba el discurso y se reconocía, y yo decía, y volvíamos a vivir aquella situación que se enfrentó durante las elecciones robadas en Venezuela, absolutamente, que fue un consenso mundial, ¿no? Decía, caramba, qué importante que en este momento, justamente incluso para nuestros países, para este lado del continente, cuando empezamos a despreciar algo que dijo en su momento la persona que pronunciaba el discurso antes de entregarle a Ana Corina el premio para su madre, decía: en tiempos de crisis y de amenaza para la democracia. Entonces, más allá del problema particularísimo de Venezuela y en medio de una polémica suscitada por la presión que está ejerciendo los Estados Unidos, es interesante poder escuchar un discurso que destaca justamente el valor de la democracia, el valor de la palabra de los pueblos, de las decisiones soberanas de los pueblos, que hay que aprender a respetar, pero sobre todo a defender. Efectivamente, Mávila, es la condición más valorable, sobre todo hoy en bajo estas circunstancias en donde tenemos casos como el del dictador Maduro, pero no solamente, fíjese, en Venezuela, sino también la situación que vive Nicaragua, y es incomprensible aún lo que vive Cuba. Permítame, señor Scaffi, escuchar un momento del debate que tuvo lugar ayer entre los dos candidatos presidenciales que han pasado la segunda vuelta en Chile, porque se habló sobre Venezuela y se habló sobre el premio a María Corina Machado, y hubo diferencias entre los dos candidatos respecto de la valoración de ella. Vamos a escuchar una parte de esa grabación.
Es evidente que hay opiniones distintas respecto de la señora Machado. Yo no la conozco, solo sé lo que llega por la televisión y sé que ha tenido ciertos intentonas golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres. Entonces, no es una posición en la que yo podría autorizada para efectivamente poder dar una respuesta de fondo. Janet, ahora, que si María la Academia Corina Machado Sueca, tuvo una intentona golpista. bueno, eso es lo que dicen los medios de comunicación. Pero tú lo acabas de decir. Sí, te estoy explicando las dos cosas. Lo que dicen los medios de comunicación. Se le acabó el tiempo, Janet Jara. Y que otros dicen que ha intentado llegar por elecciones al poder y todo. Bueno, fue uno de los momentos en que hubo un cruce bastante airado entre los dos candidatos en un debate que en general fue bastante apaciguado y muy educado, ¿no? Efectivamente, don Fernando, tuvimos ayer un debate de casi 2 horas 40 con 9 bloques y fíjese usted que más allá de posturas muy marcadas que esperaba la audiencia, se logró ver, pero yo quiero sí lamentar la frase en la que se refiere la señora Janet Jara respecto de la señora Machado, muy lamentable la frase, inaceptable por lo demás, pero respecto del debate en sí, fíjese que no necesariamente yo podría decir de que hubo un knockout en este debate, pero lo que sí le puedo decir es que en este minuto el chileno, el ciudadano de a pie, tiene clara ya básicamente la postura que va a tener durante la elección de este domingo 14. ¿Ah? Si uno quisiera, incluso yo me atrevería a decirle que Kast va a sacar un 57-58% respecto de un 43%, 42% de la señora Jara. El debate de ayer, a Kast lo vimos hablando sobre temas sociales y a Janet Jara, fíjese usted, a pesar de estar en las antípodas, comenzó a hablar de crecimiento, pero no necesariamente sobre las prioridades y las necesidades sociales que requería escuchar el ciudadano ayer. Y la principal es el desborde de la seguridad. Lo segundo, el tema migratorio. Claro. El tercero, lucha contra la corrupción. Oiga, fue un tema que no necesariamente se colocaron los acentos sobre ello. De más mencionarle lo vinculado a salud, a pensiones, educación, no necesariamente fueron temas que estuvieron explícitamente en la mesa. Vimos acá mucho más fortalecido respecto del debate anterior de la semana pasada, el que lo organizó la Asociación de Radios de Chile, ARCHI le decimos en Chile, y claro, hoy básicamente, ayer, fue un poco mucho más, evitó tomar esta posición que había tomado en el debate de ARCHI, que era no necesariamente manifestarse respecto a algunas preguntas, sí o no, que le hacía Jara, y a la señora Janet Jara se le vio bastante desbordada respecto ayer del debate que tuvo con José Antonio. Bueno, la sensación que dejó es que Jara necesitaba mucho más el debate, ¿no? Y cuando uno de pronto siente la ansiedad de que tiene que hacer algo para revertir una tendencia, eso puede haberla llevado a desbordarse. Quien va más tranquilo y más reflexivo y revisando los errores recientemente cometidos, el tema migratorio, por ejemplo, había que tocarlo con pinzas por parte de Kast, y eso ocurrió. Me parece que lo hizo de una manera mucho más serena. Vamos a ir a la pausa, ¿le parece? Y continuamos conversando cuando son ya las 8:16. 8:22 estamos conversando con Carlos Escaffi, profesor de la Universidad Católica y experto en relaciones internacionales, asesor de los países de la Alianza del Pacífico en sus relaciones con España y Bélgica. Y ha sido un acucioso observador del debate que anoche ha tenido lugar en Chile entre los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta, un debate que ha demorado más de 2 horas 40, y entre las cosas que ha resaltado es que se ha discutido sobre la corrupción en Chile. Esto es sorprendente en un país que tradicionalmente es considerado de los menos corruptos de América Latina, junto a Costa Rica y Uruguay. ¿Qué ha pasado en Chile? ¿Por qué hay una degradación en materia de corrupción en las entidades públicas en los últimos años, señor Escaffi? Mire, don Fernando, uno de los principales hechos que evidenció este tema fue el del mediático caso del abogado Hermosilla, que fue acusado por cohecho. Y esta situación evidenció los nexos que tenía este abogado con jueces y también con funcionarios, con fiscales del Ministerio Público. Una situación en Chile no vista. Nosotros nos habíamos mal acostumbrado a ver situaciones vinculadas con concertación de precios, en donde grupos económicos concertaban, y eso naturalmente genera
al chileno, a todo en Chile nos genera un malestar importante, pero no habíamos visto este tipo de situaciones en donde la corrupción llegara a las esferas básicamente del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y ese es un tema que ha levantado las alertas en Chile, en donde hay preocupación. La justicia, hay que decirlo, ha sido muy severa al respecto. Severa quiere decir cuántos años de cárcel. En este minuto el señor está cumpliendo una condena, entiendo que la está realizando en su domicilio. Lo más probable es que esto finalmente sea levantado y vuelva a cumplir una condena tal vez en efectiva. No tengo el dato exacto respecto de cuál será la apelación, porque es un caso bastante amplio y profundo. ¿Y la corrupción a la que usted se referencia sí, ha concernido también a los partidos políticos? Mire, es un tema de preocupación transversal, pero yo le diría que los partidos políticos, el chileno ha sido muy categórico, yo le diría en los últimos 10 años, con los partidos políticos de no sentirse representados. Tal vez una situación muy propia de Latinoamérica, pero casos de corrupción en específico, brutales a nivel de partidos políticos, fíjese que no. Han habido situaciones que han involucrado a algunos partidos políticos o específicamente a personajes. Uno de ellos, el hijo de la señora Bachelet, Sebastián Dávalos, que a través de su esposa obtenían algunos beneficios vinculados a mejores intereses para financiar, por ejemplo, compras de propiedades. Ese tipo de casos, don Fernando, que naturalmente generan fastidio y que claramente se especula que utilizaban la posición que tenía él. Antes que él, Pinochet, ¿no? Bueno, que fue procesado y finalmente no se le pudo juzgar por un problema de salud mental, pero fue procesado por robo al ejército chileno. Así es. Y eso sí que no habíamos visto nunca. Sí, claro, por supuesto. El ejército chileno mismo tenga un jefe comandante general que hace gastos para ganar el dinero. Sí, claro. Yo quería retomar un poco los temas que usted había mencionado como los que marcaron no solamente el debate, sino marcan la agenda y la preocupación más allá de Chile, sino de América Latina y que tienen que ver con la migración y con la inseguridad. El crimen organizado que se ha extendido como consecuencia también de un proceso de migración masiva, ¿no? Que ha venido básicamente desde Venezuela. El día de ayer decíamos, si bien Kast no dijo al día siguiente se van todos, habló de que no iban a regularizar ni a empadronar a nadie, sino que se le daría 92 días para que abandonen el país y después de eso serían invitados. Eso sigue siendo un problema porque no se sabe a dónde iría esa masa de personas. Vimos hace unos pocos días un problema que se suscitó cuando familias salieron tratando de ingresar al Perú y ahí tuvieron dificultades, porque en el Perú también el ministro del Interior ha anunciado, incluso ayer, más control en las fronteras porque también tenemos un problema de inseguridad desbordada. ¿Qué piensa sobre la manera en que se abordó en el debate este ángulo y cuáles han sido los errores cometidos por el presidente Boric? En ese sentido, que han ayudado mejor dicho, han contribuido, porque ayudar no sería el mejor verbo para usar, sino contribuido a que el problema crezca antes de que se solucione. Sí. Mire, Mávila, el tema migratorio es un tema que se comienza a politizar últimamente y Chile no ha sido ajeno a ello. El candidato José Antonio Kast efectivamente ha sido categórico respecto del desborde migratorio que tenemos en Chile. Solamente un dato, nosotros tenemos 19 millones de habitantes y fracción, y casi 2 millones, casi el 10% de la población es población migrante. Y la gran preocupación es que, imagínense usted, 350.000 aproximadamente, no sabemos dónde están en condiciones de ilegales, no sabemos dónde están y en paralelo en Chile comenzamos a ver delitos importados, mafias internacionales y cuestiones jamás antes vistas, como por ejemplo encontrar restos humanos en la esquina del barrio. Eso no lo habíamos visto. Sicariato no lo habíamos visto. Por lo tanto, es una preocupación. Yo soy muy cauto, Mávila, en señalar que el delito, el crimen no tiene nacionalidad. Pero fíjese usted que en los últimos años, han habido mafias internacionales, están operando mafias internacionales en Chile con un nivel de brutalidad y ensañamiento que a cualquier chileno lo deja perplejo, y chilenos que estamos llegando a los 50 años. Respecto de... Es un problema compartido con el Perú. Sin lugar a dudas. Respecto de la situación del señor Boric, de Gabriel Boric, nuestro presidente, yo le diría que
ha sido bastante, en mi opinión, laxo él como jefe de Estado para tomar una posición al respecto. Es cierto, el presidente de la República conduce la política exterior. Y lo que vimos fue, o lo que se esperaba ver, era que el presidente tuviera o mantuviera una posición al respecto. En el caso peruano, Perú lo hizo a través del jefe de Estado. Pero ¿qué pasó? El tema se lo encargó a las cancillerías, se lo encargó a la Cancillería chilena, y fue la Cancillería chilena junto a la Cancillería peruana que decidieron implementar un corredor binacional. En mi opinión, yo esperaba ver a mi presidente tomar mayor acción al respecto, como por ejemplo, hablar con Colombia, hablar con Ecuador, hablar con Perú y implementar un corredor humanitario. Este no es un asunto en el que Chile o Perú seamos los responsables. Aquí hay un responsable y ese responsable es Maduro. Me refiero básicamente a la población migratoria más crítica que tenemos en Chile. Oiga, que es difícil implementar un corredor humanitario, puede serlo, pero las condiciones hoy están dadas. Es cuestión de que se hable con la Cancillería ecuatoriana, que se hable con la Cancillería colombiana y implementar un corredor humanitario en donde podría ser custodiado por Carabineros de Chile, por la Policía Nacional del Perú, por la Policía ecuatoriana y colombiana. Yo le aseguro, si este corredor humanitario se implementa, llegan los buses, oiga, van a tener que recibirlos, pero va a ser una señal importante. Venezuela. Maduro. Absolutamente. Pero ya hemos visto casos en que se ha negado. Claro, pero por el tema aéreo. Nuestra conversación con Carlos Escafi, internacionalista, profesor de la Universidad Católica. Y de cara al proceso electoral, para quienes nos están escuchando ahora, muy atentos además a cómo se va cumpliendo el cronograma electoral en nuestro país. Decíamos que hay problemas compartidos entre nuestros países y que eso de pronto está llevando a que la orientación ideológica también cambie en general. Se habla del final del socialismo del siglo XXI, de que hoy estamos mirando más hacia posiciones de derecha, incluso de mano dura. En Chile, ¿cuál cree usted es el punto fuerte del plan de gobierno del candidato que usted ya nos dijo parece es el ganador? Creo yo con 58%, Mávila, 58-57% ganaría José Antonio Kast. Básicamente seguridad. Confianza. Seguridad y dentro y de confianza. Las propuestas de seguridad, ¿cuál destacaría usted en comparación a los esfuerzos que puede haber hecho o no hecho el señor Boric? Sí. Porque hoy por hoy, por ejemplo, en el Perú estamos a la expectativa de que este gobierno de transición nos cuente finalmente cómo se va a enfrentar el problema en los meses que quedan. Pero va a estar esto en la mesa de los candidatos, va a estar la discusión. Entonces, ¿es solo un problema de enfrentar a la migración? ¿Es un problema de institucionalidad, de independencia de los sistemas de justicia? ¿Por dónde va el problema en Chile? Yo le diría que principalmente es entregarle no solamente el respaldo técnico, sino que político y jurídico a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile. Carabineros de Chile, que es una de las policías a nivel mundial muy valorada por la sociedad en Chile respecto a otros países, y el chileno reconoce mucho la labor que hace Carabineros. Hoy esta institución necesita el respaldo, vuelvo a decirle, técnico y político, además del jurídico. ¿Por qué razón? Y esa además va a ser uno de los focos de José Antonio Kast en esta gestión, porque lo que no nos puede pasar es seguir viendo Carabineros, por ejemplo, perseguidos por la justicia. Porque es la única manera en que la institucionalidad en Chile pueda seguir manteniéndose, pueda seguir habiendo orden y pueda sentir además el carabinero el respaldo en el ciudadano. Claro, siempre desde la perspectiva peruana, permítame, yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero es interesante, ¿cuál ha sido la clave para que los carabineros mantengan esa confianza de la ciudadanía? Porque ahí sí hay una diferencia con nuestro país. Lamentablemente hemos visto muchos casos de crisis institucional, y no hablo de falta de recursos en la policía peruana, sino de una pérdida de confianza que se ve reflejada cuando uno le pregunta a las personas por qué no denuncian o por qué no confían en la policía. ¿Cuál ha sido esa clave o ese principio, ese valor o esa columna vertebral que se ha mantenido firme a lo largo de la historia de los carabineros en su país? Mire, Mávila, yo soy muy cercano a Carabineros y la pregunta me cae de cajón. Es básicamente orgullo e identidad. El carabinero que hoy tiene Mávila, le estoy hablando no del oficial, del subalterno de carabinero, que hoy día es sargento primero o suboficial, se siente muy orgulloso y tiene mucha identidad con la institución. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hoy los carabineros que recién entran ven que no sienten el respaldo institucional
por el Supremo Gobierno, y ese carabinero que hoy entra, lo que sucede es que muchas veces ve a la institución como una oportunidad para forjarse unos años en ella y después salir, estudiar otra carrera e irse. Pero el carabinero que tiene hoy sobre 40 años, que es sargento primero o su oficial, él se siente muy orgulloso, muy comprometido y con entidad y con alta identidad de no manchar a su institución. Una institución de mucho cuerpo, de mucha consistencia, de mucha coherencia. Y además, pero fíjese que ese carabinero le dice, yo estoy en la institución y estoy 27 años, 23 años o 30 por la señora Juanita, por el abrazo que me da la señora Juanita en la calle, por el reconocimiento. Y por eso ese carabinero va y es capaz de meterse a un río y rescatarle un perrito. Ese carabinero que cuando se nos queman los bosques en Chile va junto con la CONAF, con la Corporación Nacional Forestal, con bomberos de Chile y toma una manguera y apaga un incendio porque se siente comprometido, se siente querido. Por eso es que cuando usted en Chile, un cabo de carabinero de 22 años le interviene, uno dice, pues me llegó carabinero, me llegó la autoridad y uno entrega los documentos y se somete a la autoridad y no saca el celular. Ahora, la diferencia de otras policías de América Latina tiene un carácter militar. Es una institución muy jerárquica, una policía militarizada en su momento, don Fernando. Tenemos dos policías, sí, carabinero y policía de investigaciones. Exactamente. ¿Funciona bien investigaciones? Funciona bien investigaciones. Pero es menos respetada por la sociedad que los carabineros. Yo diría que tiene mucha más visibilidad Carabineros, pero ambas son respetadas. Pero Carabineros tiene más visibilidad. Bueno, en todo caso, muchas gracias por sus explicaciones, tanto sobre el debate como sobre su punto de vista sobre Venezuela y la situación de la policía y de la corrupción en Chile. Muy buenos días, señor Carlos Escafi, internacionalista y profesor de la Universidad.